Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto, es un privilegio y siempre va a ser un honor el poder servir ante todo a Dios y también a todos sus hijos. Estamos muy contentos y agradecidos al Todopoderoso una vez más por permitirnos llegar hasta sus hogares y también por permitirnos poder seguir avanzando con este proyecto y con otros muchos proyectos también. En lo que fue de los días hemos adquirido 2 nuevos programas, así que muy pronto vamos a tener 2 nuevos programas en otro horario, pero siempre a disposición de todos ustedes en forma de podcast para que los puedan escuchar en cualquier momento, en cualquier circunstancia o situación. Es un gozo el poder tener todo este material que habíamos tenido almacenado por años y años y años. Si alguien se pone a revisar mis discos duros, van a darse cuenta que hay una infinidad de material que pienso yo que ha sido destinada para ser soltada en esta hora, pero en forma de programas radiales. Qué tremenda bendición para mí hacer esto y para todos ustedes el recibir tremenda producción de material cristiano que les va a ayudar en su crecimiento espiritual y por sobre todo a ser quienes Dios les llamó a ser y no estar perdiendo el tiempo en todo esto que llaman iglesia, pero que al final no termina de ser, sino que la gran mayoría de estos lugares, sinagogas de Satanás. Y no se me ofendan, porque por ahí veo que algunos andan que a regañadientes ofendidos. Señores, la Biblia dice ese famoso 11º mandamiento, ¿verdad? Bienaventurado es aquel que no se ofende conmigo. Bienaventurado es aquel que no se ofende con mi palabra. Muchas personas se ofenden y sin siquiera darse cuenta cuán ofensivos son ellos a Dios. Porque cada vez que aquel predicador de falsa doctrina dice una barbaridad, a ti no te faltan energías para darle un gran amén o para aplaudir sus tonterías. Mientras que Dios es ofendido todo el tiempo, muchos se ofenden porque a veces les decimos que les falta usar el cerebrito o que si el cerebro tienen debe ser por las puras. Pero, oiga, más que estar ofendidos deben de estar agradecidos, porque si duele es porque la herida va a curar. Cuando uno echa alcohol a la herida es porque ha empezado el proceso de curación. Al que le duele es porque en verdad esto le está haciendo aterrizar y le está haciendo sentir que lo que está haciendo está completamente malo. Si acaso te ha ofendido es porque algo te ha hecho parar en seco y hacerte pensar sobre lo que estabas haciendo. Se ofenden, pero deberían de estar agradecidos. Dios es bueno y es misericordioso y es el Espíritu Santo a través de tu servidor que te dice todas estas cosas para que mejores, para que seas un mejor individuo y que seas ese cristiano o esa cristiana en quienes Dios pensó desde antes de la fundación del mundo para que sean usados hoy para contrarrestar todas las fuerzas de Satanás. Así que antes de ofenderte, piensa cuán ofendido debe de estar Dios cada vez que tú estás ahí con tu presencia respaldando a predicadores de falsa doctrina e iglesias de falsa doctrina, a veces, muchas veces, con tu mismo dinero que debería de ser usado para el reino de Dios y no para darle fuerza a iglesias que son completamente ajenas al plan de Dios. Así que antes que estar ofendidos, hay que saber estar agradecidos a Dios, que gracias a Él no nos terminamos por estrellar, sino que a mitad del camino nos dice cosas como estas que nos hacen reflexionar y nos devuelven al camino. Gloria al Señor. Entonces, tú deberías de estar
ofendido cuando pisotean la palabra delante de tu presencia. Y tú no te indignas cuando mancillan la palabra de Dios, predicando retornos, predicando 7 truenos, predicando tocacintas, predicando muchacho de las cintas, predicando todas esas tonterías que abundan y no han dejado de abundar allá alrededor de los que poco o nada conocen de Dios. Así que comenzamos hoy agradeciendo a todos aquellos que siguen difundiendo la bendición de este programa hacia todas partes y todos los lugares a donde puedan invitar y puedan compartir con el público que pueda ser bendecido. En este caso, lastimosamente, con nuestro programa de momento, hasta que nuestro traductor, estamos contactando con el mejor traductor del mundo para ver si nos traduce o nos interpreta en directo para el inglés, y luego también estamos viendo cómo coordinar con alguien que nos pueda interpretar directo al segundo lenguaje, o mejor dicho, el primer lenguaje más hablado hoy en día en el mundo entero. ¿Cuál es ese lenguaje? El chino mandarín. Bueno, es nuestra esperanza poder llegar allá hasta el último predestinado, quien está esperando, aunque no lo esté pareciendo así, pero está esperando que llegue hasta sus oídos este mensaje de salvación. Tenía por ahí unos saludos a todos nuestros hermanos de Chile. Dios los bendiga. Es uno de los países que más sintonía nos da y son los que más comparten, porque a través de algoritmos de generación última vemos cómo es que se mueven las cifras y les agradecemos un montón. No solamente a nuestros hermanos de la ciudad capital de Chile, sino de muchas otras regiones que nos sintonizan. Y estoy seguro que a muchos de ellos personalmente no los conozco, pero Dios nos conoce a todos. Y entonces darles pues siempre la bienvenida y saludarlos en el nombre de Jesucristo y seguir incentivándolos a que sigan difundiendo esta bendición. Muy pronto vamos a estar anunciando más novedades que vienen para poder ayudar y seguir ayudando al cuerpo de Cristo a nivel mundial. Bueno, de momento a los que hablan español como yo, si se puede llamar español, porque a veces creo que mi español es no tan español, pero ahí estamos, hablando como dice en español latinoamericano, con acento peruano, pero confiamos que sea neutral como para que todo el mundo lo pueda entender. Otro de los países que nos sorprende esta semana es los Estados Unidos, donde por lo regular hay más inglés que español, pero no se queda atrás el español, porque en las últimas elecciones nos dimos con la gran sorpresa que iban algo así como 50 y 50 con el inglés. Así que el segundo lenguaje más hablado en los Estados Unidos es el español latinoamericano. Así que le mandamos un saludito a Missouri, a Pensilvania, a California. Yo digo, mucho se ha hablado de California, y una de las cosas más notables que sabemos de California es que muy pronto, como está escrito no solamente en las profecías, sino a través de la misma ciencia 100% corroborado, va a sufrir uno de los terremotos nunca antes registrados en la historia de la humanidad. Pero a pesar de todas las maldades que se hacen ahí en California, no todo es malo. Tenemos oyentes desde allí y creo que no todo es completamente maldad allá. Hay gente que ama la palabra, hay gente que quieren oír sana doctrina y bueno, pues nos están sintonizando. No son pocos, son muchos los puntos desde California que nos escuchan. Todas esas direcciones IP les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque no sabemos sus nombres, pero sí sabemos quiénes son y desde dónde nos escuchan.
Así que simplemente decirles que los tenemos en oración. Cuando oramos decimos, oramos por ese rango de IP que está ahí en California, porque no te conocemos. No sabemos quién eres, pero sabemos que amas a Dios. ¿Ve? Entonces, también nos están escuchando de Nueva York, de Pensilvania, sí, ya lo mencioné, de Indiana también nos están escuchando. Hay muchos hermanos de Chicago, de ¿cómo se llama esta parte? De Washington, pero no la capital, la que está más allá cerca de Alaska. Dios los bendiga. ¿Sí? Dios bendiga a todos aquellos que nos oyen desde Europa también. Es una bendición poder llegar hasta todos ustedes. Y lo que hemos aprendido a raíz de nuestros distintos viajes por distintas partes del mundo es que cuando uno llega a estos lugares, en poco o nada nos diferenciamos delante de la palabra de Dios, porque si algo estamos seguros es que todos estamos buscando ser restaurados al original, ¿sí? Entonces, agradecidos estamos. Y bueno, pues también no podemos dejar de saludar y de decirle que estamos orando a estas 192 familias o 192 dispositivos que nos siguen diariamente, bueno, menos y más, pero en los últimos ¿cuándo nos vimos la última vez? El día domingo. Del domingo hasta hoy hemos tenido 192 familias, bueno, restándoles a ver las familias que nos siguen a nosotros. Hay 192 familias, 192 hogares, no son dispositivos, son distintas personas, porque lo que vemos es la IP matriz, no la IP secundaria, y son 192 personas distintas, familias distintas, que nos siguen o nos han venido siguiendo desde el último culto, que fue el domingo, hasta el día de hoy, aquí en Perú. ¿Sí? Les saludamos y los bendecimos. También, bueno, eso es en la ciudad capital. También tenemos otros aquí en Perú. Tenemos muchos oyentes de Chiclayo, de Trujillo, de Piura, de Cajamarca. Eso debe incluir algunas provincias de Cajamarca a quienes conocemos. También están oyéndonos desde Ucayali, desde Puno, desde Arequipa, desde Moquegua, ¿sí? Desde Huánuco, desde Iquitos también, sí. Dios los bendiga a todos ustedes. Estamos orando bastante por todas estas personas que están sintonizando este programa, ¿sí? La mejor cosa que puedes hacer para ayudarnos en este proyecto, es pasárselo a alguien más. Pásale la dirección de este programa, pásale nuestro sitio web www.palabrahablada.com a todas esas personas que conozcas y pienses que van a ser muy bendecidos oyendo estos programas radiales. Ya sabes, www.palabrahablada.com, que es el punto de partida desde donde van a poder conectarse a todos nuestros programas radiales, que muy pronto van a estar ahí puestos para quienes los deseen, los vayan a oír. De momento tenemos solamente el programa radial La Palabra Hablada, que es el programa del Tabernáculo Así Dice el Señor, que es precisamente este que tú estás oyendo, que es un podcast que se creó durante el estado de emergencia sanitaria mundial que fue provocado por ese bicho, como le dicen algunos, llamado el COVID-19. Y para no mucha sorpresa de algunos, pero sí de varios, porque son muchos los que conocen estas cosas, descubrí un posible argumento que se va a levantar en el año 2023. Y suele ser siempre de esa manera. Todo lo que vivimos, ya alguien por ahí
lo ha argumentado de una forma u otra. Pero el año 2023 va a venir un super COVID que debe de eliminar a por lo menos una cuarta parte de la población de la Tierra. Eso lo leí por ahí y no le digo dónde, porque varios van a comenzar a volcarse y van a comenzar a escribir que mira, la profecía viene y nada de eso. Concéntrense ahora mismo en ser como Cristo, en ser ahora mismo esos soldados que Dios va a usar para contrarrestar todas las fuerzas de Satanás. Hasta el mes de enero ya me tenían fastidiado todas estas personas que escribían que mira, que la Kamala Harris cumplió la profecía, es la mujer autoritaria y todo eso. Mira, ya estamos en el mes de septiembre y nada de eso se ha cumplido. Por eso te digo, no hagas caso a las especulaciones. Porque para que todo eso se cumpla, tú tienes que ser un verdadero cristiano y tú tienes que ser una verdadera cristiana en el todo sentido de la palabra. Mucha gente se ofende a veces cuando yo les digo que no son cristianos. Son simplemente personas que simpatizan con Dios. Judas simpatizaba con Dios, señores. Y miren dónde terminó. Caminó con Jesús, oyó a Jesús, tuvo ese privilegio que muchas veces tú y yo tuvimos. Estuvo ahí tomando la siesta junto con Jesús, riéndose con él. ¿Y dónde terminó? ¿Ya? Así que para hablar de cristiandad estamos hablando de palabras muy mayores, ¿sí? Y bueno, pues hay que ser consecuente, ¿sí? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz. Así como muchos están preocupados cada vez que les decimos que no son cristianos, igualitito está ahora de preocupado este movimiento, o mejor dicho, esta cadena de hospitales abortistas que se llaman Planned Parenthood allá en los Estados Unidos y por todo el mundo, que ahorita mismo están viendo su imperio sucumbir ante una ley que se dio en Texas prohibiendo el aborto. Planned Parenthood ha enloquecido completamente tras conocer la decisión de un juez en Texas de prohibir el aborto. Esta decisión se tomó luego de que una organización no gubernamental que se llama Texas Right to Live, o sea, el derecho para vivir de Texas, el derecho a la vida en Texas, pidieron pues que se cancele, que se prohíba abortar en Texas. Y es una ley que ha comenzado a rebotar en muchos otros estados de los Estados Unidos. Es increíble, señores. Si tú pensabas que el holocausto era horrible, ¿sí? Y estoy hablando solo de Estados Unidos. Si tú te enfermaste, si no pudiste dormir 1 o 2 noches luego de leer acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, luego de que te enteraste cuántos millones de judíos y otras personas más murieron en la Segunda Guerra Mundial, te va a sorprender que hasta el momento se ha matado 10 veces más de personas a través de esto que ellos conocen y tú también como el aborto solamente en los Estados Unidos. ¿Ve? Es tremendo, es horrible. Se compara con un genocidio nunca antes visto. El juez en Texas terminó por entender de que esto era asesinato. Así que si un juez pudo entender que eso no estaba bien, ¿por qué tú no puedes entender que en la manera que vives, en la manera que crees, en la manera que te imaginas es la cristiandad? ¿Por qué no crees que eso no es? Porque si no es conforme a la palabra de Dios, no tiene nada que ver con el plan de Dios. Así que antes de ofenderte, antes de que te ofenda cada vez que por ahí me da la ira santa y te digo bobo, deberías de ser consecuente y ver por qué te están diciendo bobo, ¿sí? Entonces, pero hay muchos hombres que se han vuelto sisis, ¿ah?
Y muchas personas que respaldan ese tipo de situación. Ay, que mira, que si ese fuera un hermano, un hombre de Dios, no me hablaría de esa manera. ¿Cómo quisiera estar en tu casa y voltear tu mesa, así como hizo Jesús en la puerta de la iglesia cuando le viró las mesas a los cambistas? ¿Ve? Hay mucho gay, de verdad, mucho afeminado es la palabra correcta en las iglesias. Se pasaron de delicados y se fueron al lado oscuro. Dios santo, Dios nos ayude. Y hay muchas mujeres que yo no sé qué cosa conocen como delicado. Y ese es el mal espíritu del feminismo, ¿eh? Que quieren volver a todos los hombres delicaditos, como yo no sé qué. Eso no es el plan de Dios, para nada, en lo absoluto. ¿Sí? A veces la gente dice, pero el profeta dijo que deberíamos de tener un pastor como Moisés. Y yo digo, ¿cómo serán de torpes estas personas que se nota que la Biblia o no la leen o la han leído muy poco? Pero que si tú te pones a leer la Biblia, Moisés era el terrible de los más terribles. Así que si tú veías que Débora le lanzaba un plato, él le lanzaba dos, creo. Pero eran los dos lanzadores de platillos voladores. ¿Ve? Eso, imagínate tú llegar al punto de dividirse a los hijos. Mira, este hijo va de acuerdo a mi religión, dijo Débora. Y este hijo va de acuerdo a tu religión, se lo dijo a Moisés. Y Dios le dijo, este no tiene pantalones, este no tiene las botas bien puestas, así que lo voy a enfermar, se muere, o esa mujer entiende que estos son los hijos de Dios y tienen que circuncidarse. Y entonces pues Débora tuvo que entender que, bueno, tenía que circuncidar al niño, al muchacho, ¿verdad? Porque era el hijo de Dios, no era por último ni siquiera su hijo. Recuerden todas ustedes que son madres. Ay, no, pues que a mi hijo lo cría a mi manera. No, ese es un hijo de Dios y debe de ser formado para darle la gloria a Dios. Recuerda, cuando tú los traes al altar para dedicárselos a Dios, se los estás entregando y Él te los devuelve, bueno, el pastor te los devuelve para que tú los críes, ¿ve? Para que tú los moldees a fin de que sean criaturas para darle la gloria a Dios. ¿Ve? Así funciona la cosa. Yo he conocido mamás que son las que se encargan de comprarle la droga a sus hijos. Es increíble. Es increíble. ¿Ya? He conocido todo tipo de situaciones donde los adultos que crían a los muchachos son los que en realidad son los que fomentan sus maldades. Porque todas las maldades que no pudieron hacer ellos, las reflejan haciéndosela o permitiéndole a estos muchachos hacerlas. Busquen por todo lugar y se van a dar cuenta que hay un factor común. ¿Sí? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Ahora se van a ofender también por eso, no fastidien, pues. Pero así van las cosas. ¿Sí? Así van las cosas. Dios nos ayude. Bueno, hoy día nos toca la parte número 90 de Entrando en el Espíritu. 90 de Entrando en el Espíritu. Me quedo sorprendido de cómo esa serie no tiene la de acabarse. Y cada día descubro más y sigo poniendo ahí más. Y Dios es bueno y maravilloso. ¿Sí? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, nos toca la parte número 90. 90. Así que a echarle ganas, vete rápido a buscar tu cuaderno, porque ya voy a comenzar. ¿Sí? Ya voy a comenzar. Nos vamos rápidamente, sin pausa, muy rápido, a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19. 2 Corintios, capítulo 1,
versículo 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Hermano, ya nos confundiste. ¿Qué cosa has querido decir? Ay, Dios, cada rato nos pones esas palabritas medias raras. ¿Cómo que palabrita media rara? Vamos a descifrarte el código, ¿ya? Yo sabía que me ibas a pedir descifrar el código. Ya, pero siempre vengo preparado. A veces no tan preparado. Pero vamos a ver, ¿no? Porque yo sé que vas a pedir que te descifre el código, ¿no? Segunda de Corintios. Ahí vamos rápido, ¿ya? Segunda de Corintios. Segunda de Cornelio. Corintios. ¿Qué te dije? 1:19. 1:19. Vamos rápido. Se nos va el tiempo. Y le doy las gracias a nuestros amigos. Ojalá nos auspicien, ¿no? Bible Gateway. Sería bonito que nos auspicien. Bible Gateway. A mí me gusta mucho ese portal de Biblias. Es una bendición, fíjense. Es una tremenda bendición. Vamos a usar la versión NTV solamente por cuestiones prácticas para entenderlo, ¿ya? Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubeaba entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. O sea, no va a hacer lo que tú digas, cabezón. Va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Te das cuenta? Así que todas estas falsas doctrinas, con esto, destruidas una vez más, no tienen ni pies ni cabezas para existir. Dios, como dicen los norteamericanos, ¿no? Cada vez que dicen algo bonito, Dios bendiga a América, no, Dios bendiga a la novia de Cristo. Vamos rápidamente a orar. Sí, porque cada discurso que dan los presidentes norteamericanos dice Dios bendiga América. Y yo me da ganas de decirle, oiga, diga Dios bendiga Norteamérica. Porque los Estados Unidos es un pedazo allá en el norte, América es centro y sur y Norteamérica juntos. ¿Ve? Bueno, pues pero así se han acostumbrado a hablar, ¿no? Dios bendiga América. Pero nosotros hoy día decimos Dios bendiga a la novia de Jesucristo. ¿Sí? Vamos rápidamente a orar y entrar de lleno a la parte 90 de Entrando en el Espíritu, que es nuestra serie que anunciamos o nos dedicamos a comentar durante los días miércoles y viernes, y luego los domingos ya viene otro tema, ¿verdad? Pero no deja de ser el programa radial que se emite desde Lima, Perú, para la iglesia o por encargo de la iglesia, el tabernáculo, así dice el Señor. Una iglesia cristiana que está pues compuesta por algunos muy buenos cristianos y otros que no son tan cristianos también, pero que van rumbo a serlo. ¿Ve? Tenemos la esperanza de que todos van a llegar a la estatura del varón perfecto. Aunque el otro día leía por ahí que hay uno que anda como sin rumbo ni dirección. Y oramos por aquellos. No, yo soy muy duro, pero los que se gradúan conmigo, oiga, son buenos. ¿Cuántos han graduado contigo, hermano Luis? Ninguno todavía. Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude. Vamos rápidamente a orar. Dios, venimos ante ti una vez más
para pedirte de corazón, ante todo, agradecerte y para pedirte por aquellos que están enfermos, que están pasando un mal momento, que están no solamente ellos pasando por el mal momento, sino sus familias también. Ayuda, Señor, a todos los que están con COVID, todos los que están con alguna otra enfermedad, sea usted viniendo a su auxilio. Tú conoces los que realmente están creyendo y te están llamando para que les ayudes. Señor, oramos también por aquellos que han perdido a un ser querido. Todavía no se ha ido la pandemia y nos toca lidiar todavía con esta situación. Y el diablo no descansa y sabemos que tú tampoco, Señor. Así que pedimos consuelo para las familias que han perdido a un familiar querido, a un ser querido. Oramos por aquellos que también han perdido sus trabajos, que han perdido sus empresas. Oramos por aquellos que han vuelto a ser pobres. Señor, es la tercera parte de este país que está en condición de pobreza. Venga usted para auxiliarles, para ayudarles. Señor Jesucristo, oramos también por aquellos que están recibiendo la palabra a través de este programa, que no se rindan, que no se desfallezcan, que sepan que hay esperanza, que las pruebas no vienen sino a los soldados, a los mejores soldados tuyos, Señor. Sea usted proveyéndoles una vía a través de la cual puedan convertirse en tus colaboradores, en el eco de la voz tuya que se emitía a través de estos programas. Señor Jesús, que en Norte, Centro y Suramérica estas personas que oyen los programas sean inspirados a seguir difundiéndolos en Europa, en Asia, en Oceanía, en Nueva Zelanda. Señor, allá en esos países, en esas regiones rusas desde donde nos oyen, sean inspirados a difundir este programa. Ayúdales, Señor. De España, de Alemania, Señor, de Francia, de Corea, sea usted bendiciéndolos. Y no nos olvidamos nuestros hermanos de Mozambique. Sinceramente no sabemos mucho de ellos, pero sabemos que muchos desde allí nos escuchan. Ayúdales tú, Señor. Oramos de corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, hay muchas personas que oyen los programas y se quedan pensando, mira que este hombre nos dice todas estas cosas con completa libertad, con completa convicción, sin temor alguno, pero ¿por qué no se habla así en muchos otros lugares? Te voy a responder rápidamente. La razón por que muchas personas no hablan de estas cosas es mayormente porque las desconocen, ¿ya? Ante todo desconocen la Biblia, por eso es que no vas a encontrar que te digan muchas cosas. El otro día yo estaba escuchando a alguien que supuestamente a través de todos estos años que le he visto, seguía dándole la vuelta a lo mismo, ¿ya? Entonces yo me pongo a pensar, o este tipo de gente de verdad que se ha estancado en eso que siempre es lo único que parece que dominan, o este tipo de gente está ahí para confundir a tantos y como se puede. Yo pienso más que es para confundir a tantos y como se pueda, porque es imposible que el Espíritu de Dios se haya estancado.
Yo no me veo a mí estancado. Yo estoy constantemente cambiando, moviéndome, subiendo los peldaños, porque es de eso de lo que se trata. ¿Ve? Porque muchos están siguiendo la agenda de los grandes movimientos denominacionales de este mundo. Muchos están viendo a Enlace como el patrón o la guía por donde deberían de caminar. Y van oyendo a estos pseudo predicadores y van corrigiendo ciertas cosas, pero montados en la misma autopista donde ellos están caminando. Y eso no puede ser. La única autopista en la que yo sé caminar y en la que yo me sé manejar es en la autopista de la palabra de Dios. Y viéndome a mí mismo, yo soy llamado por la Biblia, tú eres llamado por la Biblia, todos nosotros somos llamados por la Biblia a ver a Jesucristo reflejado en ese espejo, todos los días, todas las mañanas. Porque no podemos avanzar si no vemos a Jesucristo reflejándose en ese espejo todas las mañanas. Yo veo a gente que clama su propia justicia. Ay, que yo soy cristiano a mi manera, es que usted no entiende, ¿no? ¿Cómo que no entiendo? ¿Y que a tu manera? Si no es a la manera de Dios, no eres cristiano, ¿eh? O cristiana. No es así, no funciona así. No es que usted no sabe. ¿Qué cosa no sé? Hay mucha gente que es cristiano de imaginación. Se imaginan cristianos, se creen cristianos. Cuando de cristiano poco o nada tienen. ¿Conocen de Dios? Es como si alguien me preguntara, oiga, joven, porque así me dicen últimamente, ¿verdad? Yo digo, wow, ¿será que la vacuna te rejuvenece? Yo no sé. Ya me dejé crecer un poco los bigotes estos. Bueno, no me estaba afeitando y ya vi algunos mechones de barba ahí color blanco y dije, y me dicen joven, wow. Me tengo que afeitar, ¿no? Porque no, con la barba no va a funcionar eso de joven. Pero si alguien me pregunta ahí en la calle, oiga, joven, ¿conoce usted dónde queda la cervecería tal y tal? Bueno, si yo paso por ahí todos los días, le digo, sí, queda de aquí a 2 cuadras. Oye, pero ¿cómo que tú conoces la cervecería? Porque la veo así de afuera. Y es así como muchos de ustedes ven de afuera la iglesia, ven de afuera la Biblia, ven de afuera la palabra de Dios. Pero por dentro no saben nada, porque yo no sé nada de lo que significa, bueno, lo que es una cervecería, ni lo que significa una cerveza. ¿Que hermano, nunca en tu vida has probado una cerveza? No. No he tenido ese privilegio que tú has tenido de ser mundano. Sí, lastimosamente. Pero yo cuando me hablan de cerveza, yo me imagino rápidamente uno de esos platillos muy deliciosos que suelen preparar aquí en este país, que se llama, por ejemplo, el arroz con pato, y le echan la cerveza. Yo sé que es un ingrediente para la cocina, creo que es eso, ¿verdad? Pero otros se lo toman, no sé por qué. Y yo me acuerdo a estas ancianas cocinando, echándole cerveza al arroz y bueno, habiendo sofrito el pato y todo eso, y sale un platillo exquisito. Luego me preguntan, ¿y usted qué conoce del vino? Bueno, se toma en la Santa Cena y lo comemos también, lo tomamos cuando lo comemos en el cordero al vino o en el pollo al vino o uno de estos guisos al vino. Oiga, pero que usted nunca ha tomado, no, yo nunca yo no he tenido ese privilegio que tú has tenido de corromperte en el mundo. Ahora, si me dices, pero mira, los judíos toman vino, entonces si me dices si es por causa del estómago y por cuestión cultural, bueno, para comenzar en este país, culturalmente no somos bebedores de vino, ¿ya? Pero si me voy a otros países, como por ejemplo Francia, yo sé que ahí beben vino. Y yo sé que en algunos lugares la gente bebe vino. Yo no sé por qué esconden sus botellas. Porque una cosa es beber vino culturalmente por cuestiones, tú sabes, terminas de comer todos esos, ¿cómo le llaman? La parte de adentro de los animales y todos esos mondongos y todas esas cosas.
que se comen en muchas partes aquí, y igualito sucede en, en Francia y en Centroamérica, y ahí toman una copa de vino porque es una cuestión cultural y de salud, pienso yo. Pero otra cosa es emborracharse con vino, pues eso yo no conozco. Emborracharse con cerveza, yo lo veo ilógico. Hay gente que yo conozco que se llegan a emborrachar, pero así hasta terminar tumbados en sus puertas, todo meados y todo durmiendo con los perros en la puerta de su casa. Eso yo nunca he conocido en mi vida, pero me cuentan y lo que veo así. Yo digo, pero qué tan poca o nada de consideración tienen por sí mismos estas personas. ¿Ve? Pero luego me doy cuenta, bueno, te estoy hablando como si no supiera, ¿no? Pero cuando tú lees la Biblia, eh, eso no es esa persona, es un demonio que ha tomado el control de esa persona y lo está haciendo sucumbir hacia la autodestrucción, porque eso es el trabajo del diablo, matar y destruir. Y eso es pues su trabajo, ¿ve? Luego se enferman y ya no... ¿Sabe lo que vienen los borrachos cuando se enferman, estos borrachones? Ah, no, es que ya no toman porque les hace mal. Toda la vida les ha hecho mal, sino que ahora su cuerpo ya no lo soporta, ya no lo tolera. Se están muriendo, están caminando medio muertos. Y es por eso que ya no soportan ese líquido elemento perverso que se llama la cerveza, el, ¿cómo se llama? Los destilados, los vinos, lo que sea. ¿Ve? Ahí viene pues a conocerse de nuevo que toda exageración es mala, ¿sí? Como comer espaguetis 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Allá no me vas a decir que comer espagueti es sano, ¿no? No, pues toda exageración es mala. Igualito comer carne todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, te vas a enfermar, pues, ¿no? Te vas a enfermar. Todo tiene que ser llevado bajo lo que se llama el balance, ¿ya? El balance. Yo por más hombre de Dios que sea y todo, llevo un balance en mi vida. No es que todos los días, a cada momento, 7 días, o sea, 24 horas, cada segundo cuenta, estoy leyendo ahí la Biblia. No, pues así tampoco. Hay un balance, pero no dejo de estudiar la Biblia todos los días, ¿ve? Como tú comprenderás, ¿ve? Entonces, ese es el punto, ¿ve? Ese es el punto. Pero mira, volviendo al tema de entrando en el espíritu, lo que está sucediendo es que mucha gente ha malentendido por completo en lo que es el programa de Dios, ¿ya? Por completo, en absoluto, completamente. ¿Estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. Lo que está pasando es que poco o nada se está llevando a cabo del programa que Dios diseñó, ¿sí? Poco o nada. Y con eso estoy siendo muy, pero muy, muy optimista, ¿sí? Estoy siendo muy, muy optimista. Eh, a ver, vamos a... Entonces debemos de ser consecuentes con lo que estamos haciendo, ¿ya?
Bueno, así como les iba diciendo, ¿sí? En fin, bueno, muchos, ¿sí? Muchos son engañados, y esto que quede bien claro para los que van a escuchar más adelante o los que están escuchando desde ya. A muchos se les está diciendo que estos pastores de falsa doctrina predican rema o la palabra de Dios para ese momento. Pero lo que la mayoría no sabe es que la mayoría de cosas que dicen o hablan son cosas que alguien más ha pedido, les piden que hablen o digan. ¿Ve? Yo he experimentado eso de mucha gente que acude a estas iglesias de falsa doctrina. Mire, que vamos a tener a fulano y necesitamos que usted hable sobre este tema en específico, ¿no? Algo así como un sicario para fusilar a alguien que ha venido ahí a visitar en el altar o a la iglesia. Y eso no es así. Y entonces se crea toda esa atmósfera y se dan cuenta, y la gente se da cuenta que están diciendo algo específico para alguien, y eso no funciona conmigo. Conmigo nunca ha sido así. A mí nunca me ha gustado eso de que viniesen a visitarme a la oficina antes del culto y me dijesen, mire que va a haber esta situación y espero que usted pueda decir algunas palabras al respecto. Al final del servicio vienen y me reclaman por qué no dije nada al respecto, y es porque yo soy guiado por el Espíritu de Dios, no soy guiado por las palabras de uno o dos o tres que quieren que diga algo manipulado ya desde antes que comience el servicio. Por eso desde hace unos años, antes del servicio, nadie me puede pedir, salvo emergencia, una reunión. Porque siempre hay esa mala costumbre de gente que nos visita, porque la gente que es de nuestra iglesia ya saben que si quieren atender o quieren que yo atienda algo, debe de ser en cualquier otro momento que no sea en el servicio, ¿sí? Salvo una emergencia, algo que piensen ellos o crean ellos que se deba de arreglar ya. Y por lo regular los de nuestra iglesia no tienen esa mala costumbre, porque saben que yo no me voy a prestar a esa situación. Pero en muchas de estas iglesias de falsa doctrina, luego de que saben que sucede eso, vienen con esta otra mentira de que ellos tienen el rema, ¿no? Y dicen, mira, ¿no ves? Te dijo todo lo que tú eras, ¿no? Eso es rema. ¿Cuál rema? Eso estuvo arreglado. Eso está más arreglado que esas reuniones que últimamente se estuvieron denunciando en los Estados Unidos. Bueno, no últimamente, pero en las últimas décadas, de personas que andaban con el audífono ese pequeñito, en donde les decían todo lo que estaba pasando con tal o cual persona, o quién visitó, quién no visitó. Y entonces la persona decía, wow, eso tiene que ser Dios, nadie más sabía esa situación, ponte de pie, ¿es cierto o no? Y se ponían de pie, claro, pues es cierto, es verdad. ¿Quién te lo dijo? Tiene que haber sido Dios, ¿no? Y ya es así como se arma toda esa payasada. Entonces eso no funciona así, no es así. Pero hay gente que le gusta esas cosas, pues, ¿no? Tener manejo, tener manipulación del servicio y tener al menos ese poquito de sensación de que domina la situación o tiene cierto poder. Cosa que no va a suceder en una iglesia de verdadera doctrina o donde uno de verdad predica las cosas de Dios. No, no va a suceder. Lo siento, no va a suceder. Entonces, si Dios y su palabra no son lo suficientemente para cambiarte, ninguna mentira elaborada del infierno lo va a hacer. ¿Ve? Porque el Hijo de Dios nació para ser santo y es santo, ¿sí? Como lo dice pues la escritura que acabamos de leer. Recuerda que nos hemos quedado el día viernes último, ¿sí? Definiendo lo que era predicar, ¿sí? Una cosa era predicar, otra cosa era enseñar, ¿ya? Una cosa era predicar y otra cosa era enseñar. Entonces, ¿qué hacían los discípulos? Predicaban, ¿sí? Enseñaban, sí. Hablaban de la palabra, sí, y luego
anunciaban el evangelio, ¿sí? Una cosa era enseñar y otra cosa era predicar, ¿ya? Predicar es llevar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que llevamos los cristianos? La Biblia, ¿no? La Biblia no la llevamos nosotros. La Biblia lo puede llevar un camión de la UPS o te la puede traer el courier de tu país a tu casa. Pero la palabra de Dios o el mensaje de Dios lo lleva un individuo que ya ha sido diseñado por Dios para llevar ese mensaje. ¿Ve? Es que el mensaje es la demostración de la palabra. Y eso no se ve, pues. Eso te dicen que no, que ya no existe hoy día, que eso no es de este tiempo. Eso no es así. No es así. Todavía sigue siendo Él, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ya? Así que olvídese de estar pensando de que mira, eso es rema, lo que te dan hasta recortado de algún sitio y te dicen, mira, esto es lo que está pasando, ahí está la palabra de Dios. No, eso no funciona así. ¿Ya? Usted puede cortar pedacitos de mis prédicas, de mis programas y armarlos y decir que estoy predicando ciertas cosas locas que Dios no quiere que alguien haga así. Pero bueno, uno se da cuenta, ¿no? Por eso es que están todos nuestros programas con derechos reservados y publicados en servidores de paga, donde cualquier cosa alguien hace, nosotros rápidamente salimos con nuestros derechos de propiedad intelectual y todo, y mostrando los archivos originales. Por eso nadie puede venir a venir y tratar de decir que hemos dicho algo que no hemos dicho. ¿Ve? Por eso todo eso implica que nosotros usemos servidores de paga para que no venga un dueño de Facebook o un dueño de YouTube o un dueño de Twitter a cancelar nuestras cuentas. ¿Ve? Así que a la mala, pero a la mala aprendió hasta el mismo expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no podía hacer lo que quería si usaba sitios gratuitos, ¿verdad? Porque le paraban, ¿cómo se llama esto? Censurando la cuenta de su Facebook, le censuraban sus cuentas de Twitter, de Instagram, ¿cuál era el otro? De YouTube. Todo se lo censuraron hasta que se lo clausuraron, se lo cerraron. Entonces con nosotros no puede hacer eso ni el dueño de Facebook, ni el dueño de Twitter, ni el dueño de YouTube, ni el dueño de ninguna otra radio, porque nosotros nos encargamos de pagar nuestros servidores. ¿Quieres cortarlo? Córtalo, mijito, porque luego me abro otra cuenta y le copio todo lo que está aquí. Así que haz tu mejor esfuerzo, no vas a hacer nada con nosotros. Que mira, te corto tu radio, no vas a poder porque mi radio yo la pago. Y al menos en este mundo todavía hay libertad de expresión, mientras yo no pisotee los derechos de nadie. Así que la palabra de Dios es dura, pero es la única que ha probado ser la verdad en medio de todo este mundo caótico en el cual nos estamos arriesgando en predicar estas cosas hoy por hoy como siempre ha sido. Eso es lo que es, ¿ve? Entonces Dios viene y hace lo que Él dijo que va a hacer, no lo que tú vas a hacer, ¿ya? Porque muchos quieren hacer lo que ellos quieren. No, pero si no se hace lo que yo quiero, eso no es una buena compañía, eso no es el Evangelio de Dios, esa no es la verdad, y entonces no funciona. No fastidies, ¿ya? Que para Gasparín y Tinkerbell, allá hay cualquiera de estas iglesias de falsa doctrina a donde te pueden recibir, ¿ya? Entonces en Gálatas 3:8, que es otra de las cartas de Pablo, venimos a encontrar lo siguiente. Y la escritura, Gálatas 3:8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas
todas las naciones. Pero fíjate, la forma o el modo de operación de Dios no ha cambiado nunca. Que si tú dices que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, se tiene que cumplir que primero se enseña la Escritura y al mismo tiempo, luego viene la manifestación de esa Escritura o la prueba de la palabra, la demostración de la palabra. Si tú has leído cómo dice Gálatas 3:8 en su versión antigua, usando la Reina Valera de 1909, ahí dice claramente lo siguiente: y viendo antes la Escritura, mira, fíjate, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham. En la Biblia del 60 dice, dio las buenas nuevas a Abraham, ¿no? Pero mira, primero vemos la Escritura, luego vamos a evangelizar la Escritura, ¿ve? Evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las naciones. Eso era la predicación de la palabra. Eso era la demostración de la palabra. Porque Abraham tenía que llegar a ser padre de multitudes. Tenía que ser vindicado en él la palabra. O sea, él se llamaba Abraham sin descendencia y luego él, ¿qué cosa llegó a ser? Abraham, el hombre de la descendencia. Pasó llamándose así el que tenía hijos, y la gente se reía de él, decía, ¿cuáles hijos tienes? ¿Ve? Es como hace unos años atrás uno de estos pastorcillos dizque esa juntilla de todo pero menos de pastores, me dijo, en aquel entonces siempre por lo regular somos una iglesia no muy grande, porque no cualquiera entra, pecadores y todo eso los mandamos a cualquier otra denominación de esas que hay un montón del mensaje, pero aquí no permanecen. Entonces por ahí alguna vez dijo, mira que ellos tienen unos cuantos gatos. Yo dije, ¿cuál gatos? Son personas. Y es más, creen más que cualquiera de esos que tú tienes ahí. ¿Ve? Entonces eso es para que se den cuenta. ¿Ve? Eso es para que se den cuenta. ¿Cómo es que cuando alguien ya no puede, bíblicamente hablando, ganar una batalla, se va a fijar en todo lo demás? ¿Ve? Pero gracias le doy a Dios porque al menos bíblicamente hablando, aquí no se trata de tener iglesias grandes, o mejor dicho, mucha gente o poca gente. La cosa es que Dios lo tenga a uno. Y ahí me gozo en el Señor. ¿Ve? Porque Dios nunca nos ha fallado y siempre nos ha respaldado. Mientras que ellos tienen que andar predicando sus falsas doctrinas, porque hasta para ser pastores tienen que engañarle a la gente y decirle que Tito y Timoteo ya no está vigente el día de hoy. Mentira del diablo, ¿sí? Mentira del diablo. Tito y Timoteo siguen tan vigentes el día de hoy, aunque tú lastimosamente no las puedas cumplir. So sorry. Tú no las puedes cumplir, no quiere decir que por eso Tito y Timoteo está desactivado. Entonces se enseña la palabra, ¿sí? Revisamos la palabra. Es lo que hicieron los creyentes en, ¿cómo se llama esto? En Berea. Cuando a Pablo en Tesalónica lo expulsan, los bereanos le dicen, ven acá Pablo, ven para acá. Enséñalos lo mismo, por lo cual te han apedreado allá, por lo cual te desprecian allá. Enséñanos. Y cuando uno va y les enseña la palabra, ellos prueban por las escrituras que lo que uno dice es 100% verdad. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en la palabra, no está en ti, ni en mí. El problema está con ellos, que no pueden tolerar la palabra de Dios. Esa es la cosa. Esa es la cuestión. ¿Ve? Y como no pueden tolerar la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? Bueno, tienen que hacer como todo buen gángster tiene que hacer, ¿verdad? Eliminar la palabra, eliminar al testigo fiel y verdadero, ¿sí?
fiel y verdadero. Es así como funciona, punto. No me vengan a decir otra cosa, porque yo ya he visto cómo es que se mueve todo eso. ¿Ve? Y entonces siempre van a tratar de callar al testigo verdadero. ¿Sí? Así funciona tristemente la situación. ¿Sí? En el libro de Efesios, es otra de las cartas de Pablo, en el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios, ahí dice bien clarito, Pablo escribe lo siguiente, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Nótese, subráyese, resáltese, hágase énfasis en la última parte. Y dio dones a los hombres. Pero hermano, léenos también la versión antigua. No vaya a ser que ahí dice diferente lo que tú nos estás diciendo. Bueno, te lo leo ya, para no tener problemas. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ya? Y dio dones a los hombres. Entonces, ¿cuáles son esos dones que dio a los hombres? Lo mismo que él hizo, lo vamos a hacer nosotros. Lo mismo que él hizo, lo vamos a hacer nosotros. Y si no lo hacemos nosotros, ¿por qué no está sucediendo? Porque no estamos siguiendo el plan de Dios. Pues por eso es que todos estos falsos tienen que hacerse ese tipo de reuniones, de juntillas, dice, de pastores, y ahí se dan poder, ahí se dan impulso, ahí se dan aliento, porque su aliento no viene de Dios. O sea, ya dejémonos de cosas, pues. Ni siquiera pueden enlazar una sola oración que concuerde, que tenga coherencia, y me van a venir a mí a decir que eso desciende de Dios. Dios santo. ¿Eh? Está bien que Elías vivía allá lejos, muy lejos de cualquiera de las excentricidades del rey Acab, pero el hombre cuando vino se lo dijo y dijo lo que dijo de parte de Dios al rey, que ni siquiera el rey tuvo la osadía de mandarle a hacer algún tipo de mal, porque lo que se lo dijo en el poder de Dios. Y no es que se lo dijo gritando, como algunos de estos gritones hacen, sino que se lo dijo con autoridad. Con autoridad. ¿Te das cuenta? Y bueno, ¿qué son esos dones que le dio, que dicen que le fue dado a los hombres? Si tú vas y buscas el antitipo en Salmo, el Salmos 68, versículo 18, ahí dice bien claro, clarito lo dice. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. ¿Se dan cuenta? Para que habite entre ellos Dios. Hermano, no dice Dios, dice ja Dios. Bueno, ya Dios. ¿Ve? Es una forma hebrea que la han traducido, ¿verdad? Pero hermano, no se quede con la versión del 60. De repente nos estamos perdiendo algo en la versión del 1909. Por favor, léanoslo. Bueno, ya te lo leo por la misma ofrenda. A veces cuando yo digo eso, la gente piensa que de verdad, mira, que le ofrendan mucho. Es lo primero en que te fijas, pero es lo que menos sucede, por cierto. ¿Ya? Y como nosotros no estamos caminando por pan, sino por fe, es que por fe lo hacemos todo, por lo regular. En la versión 1909 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Wow. Y alguno me va a decir, hermano, pero ¿qué dice en otra versioncita? Ilústrenos.
Ay, ay, ay. Vamos, pues vamos, hay que ilustrarte, ¿no? Hay que ilustrarte. ¿Qué salmo te dije que era? Salmo 68, versículo 18. ¿Ya? Ay, Dios. Salmo 68, versículo 18. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Bueno, dice: cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos. Recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Esto que acabo de leer, por cierto, que corresponde a la NTV, y me toca explicarles con este ejemplo práctico qué cosa sucede cuando tú no conoces la doctrina original. La NTV, lastimosamente, y para muchos, incluso para mí, porque yo antes usaba la NTV muy seguido, les estoy diciendo de años, luego de que estuve estudiando el griego y el hebreo, me di con la ingrata sorpresa que la NTV es traducida del griego y el hebreo que hicieron Westcott y Horn, ¿sí? Estos dos tipejos que se dispusieron a desacreditar la Biblia, construyendo una Biblia completamente diferente o ajena a la divinidad, manifestándose en carne humana, ¿sí? Para ellos era imposible que Dios se pudiese haber hecho carne ante todo, y que Dios no podría bajo ninguna circunstancia manifestarse a través de seres humanos. Porque Westcott y Horn, la única forma en que ellos veían que eso fuera posible era a través de un don que ellos reclamaban tener personalmente. Porque Westcott y Horn eran dos muy conocidos expertos en necromancia, o lo que se llama también la adivinación a través de la invocación de espíritus de demonio, ¿sí? Ellos eran espiritistas. Es más, Westcott y Horn, si tú los buscas en la historia universal, vas a encontrar que están muy metidos con los movimientos de brujos y brujas de aquel entonces. Westcott y Horn se sospecha, se cree, se presume, no está del todo confirmado, pero que son los autores de esos libros apócrifos que se descubrieron allá por los 1800, que entre comillas dizque son mejores que el Textus Receptus o el Textus Bizantino, que viene a ser el original de la Biblia, del cual se tradujeron la Biblia Reina Valera del 1569, si no me equivoco, y la King James del año 1611, si es que no me equivoco también. Entonces, pero vienen Westcott y Horn, estos dos espiritistas muy conocidos, que fueron incluso nombrados obispos y doctores de iglesias como por ejemplo la anglicana y otras más denominacionales o denominaciones muy pero muy antiguas, ¿ve? Pero que tenían en común el predicar que no era posible que Dios se pudiese mover a través de medios humanos, ¿sí? Haciendo que eso sea exclusivo de personas muy dotadas, muy pocas, y lógicamente estaban hablando única y exclusivamente de ellos. Gracias a Dios, Dios nos envió un profeta quien nos enseñó, contrario a lo que algunos del mensaje dicen, pero quien nos enseñó que lo mismo que Dios estaba haciendo a través de él, lo iba a hacer a través de todo miembro y todo aquel que conforme el cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Ve?
porque para algunos todavía sigue siendo como esto significó para Westcott y Horn. Solamente funciona con los que se apellidan, como el profeta se apellida, o que esto funciona solamente con los que son del ministerio quíntuple de cierto país, y que esto funciona solamente con los que hablan del mero, no, ni de aquí ni de allá. Esto funciona, señores, para todo miembro, para todo hermano y hermana que conformen el cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso a mí me agradó y me sigue agradando de lo que Dios nos mostró a través de este maravilloso hombre sencillo y humilde, al que hoy en día muchos le están pretendiendo a darle la autoría de cosas que él nunca dijo y cosas que él nunca en su vida respaldaría. Así que Dios nos ayude, ¿sí? Así que todo lo que te hablo es algo que sé de primera mano, es algo que he visto de primera mano y es algo que conozco de primera mano. Una vez más vamos a leer, no es una vez más, vamos a irnos un ratito a Efesios 4, versículos del 9 al 11, que es ese versículo que me gusta mucho, por cierto. Esos versículos donde él habla acerca de el ministerio quíntuple. ¿Qué significa realmente el ministerio quíntuple? Después de toda esta gran charla que hemos tenido. ¿Y quiénes son esos que van a impulsar y van a promover a todos estos que no pensaban que iban a hacerlo, pero que resultan ser la fuerza de choque con la que Dios va a contrarrestar todas las fuerzas del enemigo? En Efesios 4, versículos 9 al 11 dice lo siguiente, Reina Valera el 60. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es, ¿cuáles son esos dones? Y son esto es el ministerio de Dios que va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Exactamente, ser esos hijos e hijas de Dios que estaban ahí para contrarrestar las fuerzas de Satanás. Nadie más. Hay una Biblia, la American Standard Version de la Biblia, que dice lo siguiente, que viene a ser la misma la Biblia latinoamericana, ¿ya? La Biblia latinoamericana. Dice, o la Biblia de las Américas, perdón. La Biblia de las Américas. Ahí dice exactamente lo mismo que vas a encontrar en la American Standard Bible, que son Biblias que se tradujeron de estas versiones apócrifas de donde se traducen las Biblias actualmente. Pero solamente quiero que notes algo. El versículo 11, ¿ya? Ahí dice que Él dio a algunos el ser, ¿ya? A algunos les dio el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ya? Él mismo le dio a algunos el ser, ¿ya? Como dice en el versículo 11 de la Reina Valera del 60, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, igual acá dice, él les dio a algunos el ser. O sea, estos nacieron para hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que hoy día cualquiera que viene ahí ni siquiera sabe hablar, y yo no digo que es como Moisés. Moisés sabía hablar, lo único que a Moisés tenía era el problema de tartamudez. Pero no hubo obstáculo, Dios usó a alguien que hablara por Moisés. Y siguió el plan de Dios, pero hoy día estos ni aunque su mujer predique en los púlpitos, siguen el plan de Dios, pues. Porque muchos son enviados al evangelio por su esposa. Ahí vas a ganar más, mijito. Y no nacieron nunca ni para eso. Y hay otros que se han metido en eso para leerles la Biblia a sus abuelitos, sus tías, sus primos.
Y dicen que eso es iglesia, y no es así, pues señores. En cualquier lugar cualquiera puede enseñar. Y es que Dios no nos mandó a enseñar, Dios nos mandó a predicar, demostrar la palabra, y es por eso que todo está fallando, pues. Y otros se dedican solamente a repartir folletos, o sea, hacen tocar la cinta y eso es ser un ministro. No es así. Hay otra versión que se llama la ILT, que dice que Él dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, o sea, Él dio a algunos. O sea, todos nacemos siendo algo y uno nace siendo ya eso. No es que lo aprendes en algún lugar, tú naces siendo eso. Y sinceramente, así, sacándome el sombrero y siendo completamente sincero con todos ustedes, con humildad lo digo, la mayoría no fueron llamados para eso, no han nacido para eso. Hace más falta que conocer 2 o 3 páginas de tu Biblia, que se las puedas transmitir a alguien más. Eso estás llamado a hacerlo tú y cualquier hombre en este mundo, porque tienes que hacer eso con tus hijos, pues, y con tus hijas. Tienes que enseñarles el Evangelio. Pero eso no significa que seas un ministro de Dios, calificado para esta cosa, porque esto es una cosa, una obra mayor. ¿Te vas a molestar conmigo? Moléstate. No me importa. Pero es la bendita verdad. Esto no se hace por cuestiones de que, mira, somos los hombres de confianza. No, no se hace así. Tampoco se hace por sucesión. Es que, mira, mi papá fue el pastor, yo también soy el pastor. Si naciste siendo pastor, gloria a Dios. Si no naciste siendo pastor, en cualquier momento la vas a malograr. Esto se trata de formar hombres de Dios, de formar mujeres de Dios, ¿ve? Hijos e hijas de Dios. No se trata de crear comunidades, porque comunidades se la crea hasta el israelita, el hincha peruano israelita. Comunidades las crea cualquiera, hasta Oprah se llama esa señora, ¿no? Allá en los Estados Unidos. O, ¿cómo se llama esta? La Laura Bozzo en Centroamérica o en Perú. Cualquiera crea una logia, un club. Esto no se trata de eso. Este es el Evangelio de Cristo. Si tú quieres ser del club de los que dice que son algo que no son, bueno, sigue adelante, Dios te ayude, ¿sí? Digo, Dios te ayude a no meterte en problemas mayores, pero ya le estás malogrando, ¿sí? Pero yo no te voy a seguir la ideología de género que tú tienes, que yo reconozca algo que no hay en ti. ¿Ya? Tú seguirás en tu mundo de fantasía, pero lastimosamente yo no te puedo ayudar en eso. ¿Ve? Aunque hay mucha gente allá que le ha convenido apoyar esas cosas, porque en medio de la repartición de los panes, ellos se quedaban con algunos. ¿Ve? Y milloncito en el bolsillo vale más que milloncitos en el bolsillo de alguien más. ¿Ve? Entonces eso es lo que está pasando. Dios nos ayude. ¿Sí? Ay, pero hermano, qué ácido, qué mala onda. Qué ácido, ni qué mala onda, ni qué 8 cuartos. La verdad es la verdad. Y ya tiene que acabar. ¿Qué vas a esperar? ¿Que venga el COVID-23 para malograrnos todavía más y que tú no termines de aprender? No, pues la Biblia dice que Dios nos va a hacer inmunes por su palabra. Y si con el COVID-19 no has aprendido eso, el COVID-23 te va a llevar de encuentro. Bueno, si es que sobrevives al COVID-19. Porque todavía no todo está dicho. Pensábamos que se quedaba en la variante Delta. Ahora nos salieron con la variante Vaquita, ¿verdad? ¿Cuál Vaquita, hermano? Se dice la variante Mu. Bueno, la variante Mu, ¿no? Ya tenemos varios contagiados aquí. Y la novedad es que la variante Mu dicen que se salta todas las vacunas. ¿Será cierto eso? Yo no sé. Y no lo voy a saber nunca, porque no me voy a dejar contagiar. No voy a ser tonto. Quizás antes lo fui, pero ahora no voy a ser tonto. No voy a sucumbir ante esta situación. Si Dios ha mandado una pandemia, si estamos teniendo una pandemia es porque Dios lo ha permitido. Y en esta pandemia no se van a contagiar
los que estamos siguiendo a Dios. Que se contagie todo el mundo. Por último, que se mueran todos los que se vayan a morir. Pero yo y mi casa viviremos y serviremos a Jehová. ¿Sí? Échenle ganas, hermanos. No se dejen llevar por la presión. Hay iglesias completas en provincia que se están comenzando a contagiar. Pues que estamos haciendo como Dios manda. Como Dios manda es que primero leas tu Biblia, luego vayas a la iglesia a observar la palabra y juntos adoren al Señor. Pero ni leen su Biblia y ni siquiera observan la palabra. Hay iglesias de verdad donde el que les predica ni siquiera les dice nada. Y mejor fuera que se queden oyendo esto y se queden leyendo sus Biblias, porque fuera como fuera, lo que están haciendo en zonas de riesgo es tentar a Dios. Porque el suicidio, la persona que se suicida no se va al cielo. Y a veces muchos cometen suicidio o actos suicidas. Dice que por fe. No, señores. Tú a veces pareces musulmán radical. Que te vas a inmolar por causa de la palabra de Dios. No va a pasar nada. Hay musulmanes que son muy buenas personas, pero hay musulmanes radicales y contra eso no podemos callar nuestra voz, ¿sí? Dios nos ayude, pero todos tenemos que llegar a ser como Dios, como Dios, como Dios. El mismo Jesús le dijo en sus días a toda esa gente que estaba detrás de él: si ustedes no son como Dios, aunque hayan nacido siendo judíos, no son hijos de Dios. No molestar. No molestar. Pero Jesús, no molestar. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Así que estos ministros fueron dados, en el versículo 12 y 13 de Efesios 4 dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. ¿Qué unidad de la fe vamos a tener hoy día? Muchos de estos del mensaje me dan risa, de verdad. Ahora no piensa que no creo el mensaje. Yo he dicho muchos de estos en el mensaje. Yo creo el mensaje y sé que Dios es uno. Y sé que Dios y su mensaje son uno. Y sé que Dios nos envió un mensajero. Pero de ahí a creer que todas estas payasadas son el mensaje de Dios, hay mucha diferencia. Una cosa abismal. No te pases, pues. No te pases. Yo soy cristiano, pero no soy tonto, ¿ya? Te equivocas. Dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No fastidies, pues. ¿Cómo vas a ver plenitud de Cristo? Tú que predicas muchacho de cintas y tú que predicas no sé qué tanta cosa, que tienen tantas historias de pederastia y tantas aberraciones entre sus medios y siguen teniendo ministros que son pederastas o son enfermos sexuales y cosas por el estilo. No, pues no fastidien, no fastidien. En segunda de Timoteo, el libro que no te gusta, dice lo siguiente, y ahí nos quedamos ya, porque ya me está dando ira santa y creo que no lo vas a soportar. Según de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no que la enseñes, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿De qué estamos hablando, Dios santo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy interesante y que tú estás pasando por alto. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día presente procurará acercarse a lo que fue la primera. Uno tiene que basarse en el original. Así como lo semejante engendra lo semejante, o como dice realmente este principio, cosas idénticas
producen según su género. La iglesia verdadera siempre será la que procurará seguir en los pasos de sus fundadores allá en el día de Pentecostés. ¿Ve? Eso es lo que tú tienes que ver. Eso es lo que tú tienes que encontrar. Seguir los pasos de nuestros fundadores en el día de Pentecostés y sus mensajes, o sea, los de todos estos que estamos siguiendo en estos días predicando, seguirán al apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad. Así de sencillo y maravilloso. Y palabras mayores, palabras semejantes a esta. William Branham dijo, mi mensaje es el mismo mensaje que predicó Pablo. Así que no me vengas a inventar que lo vas a sacar de otro lugar. ¿Ve? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Hay una viña verdadera y una viña falsa. Claro que sí, seguro que sí. ¿Ya? ¿Me estás siguiendo, no? Seguro que sí. Desde luego. Aquel cuerpo que incorpora a la iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera. O sea, hay una iglesia que siempre va a procurar usurpar la posición de la verdadera, y afirmar que ella, ¿ve? Y no el cuerpo escogido, es la verdadera y la auténtica. La del retorno reclama ser la verdadera. Que hermanos somos los que más nos amamos, más nos apachurramos, abajo, beso, y que otras cosas, y unas cosas más, ¿verdad? No, esa no es la iglesia del Dios viviente. Que el otro viene que, mira, que thunder. ¿Thunder qué? Hay de distintas cosas de thunder. Entonces, no fastidies, ¿ve? Y viene el otro, no, que todos son bobos, todos no sirven para nada. Aquí está lo mío, la parusía. ¿Y qué parusía? Mira, alrededor de la parusía yo solamente encuentro enfermos sexuales, pederastas y homosexuales. Alrededor de eso solamente veo eso, ¿sí? Ay, que hermano, hablas muy grueso, muéstrame uno. Está ahí a tu lado y ni siquiera te das cuenta, ¿ve? Alrededor de la parusía. Muchos depredadores, muchos de estos enfermitos, muchos de estos raros, ¿ve? ¿Y qué más? Bueno, siempre la iglesia falsa va a procurar decir que ellos son la verdadera y van a procurar que ellos son los originales, cuando no es así, ¿ve? No es así. La falsa siempre procurará matar a la verdadera. Y así lo ha hecho. Así lo ha hecho. Así ha sucedido en el libro de los Hechos. Así es presentado a través de las 7 edades de la iglesia. Y así está declarado en las diversas epístolas. Así es como ha sido. Así es como es ahora. Así es como será. Lastimosamente, eso no puede cambiar. ¡Wow, hermano! Eso fue tremendo. Y más tremendo es el hoyo profundo del abismo al que te vas a ir a meter o al que te van a ir a empujar si no te arrepientes y vuelves hoy día a las cosas de Dios. Bueno, pues Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz. Vuelve a Jesucristo, vuelve a la palabra y empieza a leer tu Biblia. Eso es algo que debe de ser hecho por ti, sin lugar a dudas. Dios los bendiga, ya sabes, colabora con nosotros en www.palabrahablada.com, 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 sección donaciones, sección formulario de contacto. Lo que te nazca en el corazón, aquí estamos para ayudarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Difunde este programa, compártelos con los que más amas y todos juntos pronto nos veremos allá cuando nos reunamos cara a cara con el Señor, con un cuerpo como el de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahí nos vemos. Shalom.